Artículos establecidos el 28, 29 y 36, fracciones primera y tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Estatal de Participaciones Ciudadanas y Gobierno Abierto del Estado de Veracruz. Procederemos a pasar lista de asistencia a los integrantes de este honorable ayuntamiento a efecto de verificar si existe el quórum legal para sesionar. Adelante, secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Procederemos con la lista de asistencia. Ciudadano Fernando Luis Remes Garza. Licenciada Lisette Amairani Guerra Méndez. Maestro José Jesús García Cruz. Ciudadana María Fernanda Salas Pérez. Licenciado Daniel de Jesús Yáñez Hernández. Licenciada Marisol Hernández Moreno. Licenciada Rosa Alegría Castillo Olmedo. Ciudadana Damiana Leticia Dime de Almora. Licenciada Leslie Vanessa Ortiz Huerta. Licenciado Víctor Manuel Benavides Cobos. Nos hizo llegar un justificante. Licenciada Marta Irene Vargas Álvarez, igualmente mandó un justificante. Ingeniero Javier Romero Pérez. Ciudadano Ricardo Hernández Martínez. Licenciado Celso Rogelio Quirós Pulido. Señor presidente, le informo que se encuentra acompañado de la síndica única y 8 regidoras y regidores, por lo que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, manifiesto la existencia del quórum legal para iniciar los trabajos de la 21ª sesión de Cabildo Abierto. En virtud de que existe quórum legal, siendo las 15 horas con 13 minutos del día 26 de junio del 2025, declaro abierta la 21ª sesión de Cabildo Abierto del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, 2022-2025. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Como moción de orden, siendo las 15 horas con 12 minutos, se incorpora a la presente sesión la ciudadana María Fernanda Salas Pérez, regidora segunda, por lo cual contamos con 9 regidoras y regidores. El siguiente punto relativo al orden del día, por lo cual pongo a consideración de este cuerpo edilicio los siguientes puntos del orden del día para su aprobación. 1. Lista de asistencia. 2. Aprobación del orden del día. 3. Propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo el foro municipal del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. 4. Clausura de sesión. Pregunto si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Se procede a terminar la votación para la aprobación del orden del día en los términos que se ha presentado, solicitando de manera económica el sentido de su voto, a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La propuesta para aprobar el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Antes de continuar, solicito al secretario nos explique la dinámica que se llevará a cabo para la ejecución de la vigencia primera sesión de Cabildo Abierto. Para la presente sesión, la licenciada Marisol Hernández Moreno, regidora cuarta, registró un punto de acuerdo para someter a consideración de este cuerpo edilicio, quien expondrá el tema y una vez que termine su intervención, le concederemos el uso de la voz hasta por 5 minutos a cada una de las ciudadanas que tuvieron a bien registrarse para exponer su postura relativo al punto de acuerdo.
Y al término de sus intervenciones nuevamente se le dará el uso de la voz al cuerpo edilicio para que también den su posicionamiento respecto al punto expuesto por la regidora Marisol Hernández Moreno, regidora cuarta. Enterados de lo anterior, solicito al secretario continuar con el orden del día. Procederemos con el punto número 3 del orden del día, propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo el Foro Municipal del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Para efecto de presentar este punto, se le concede el uso de la voz a la licenciada Marisol Hernández Moreno, regidora cuarta. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y todos, compañeros y compañeras, medios de comunicación, público en general, especialmente a las ciudadanas que hoy nos engalanan en esta sesión de Cabildo Abierto con su participación, opinión o punto de vista que tengan respecto o que tienen respecto a este punto. El gobierno federal establece el 19 de noviembre como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, ya que este se considera como una de las agresiones más violentas e hirientes contra niñas, niños y adolescentes. Por el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia, el abuso sexual infantil debe acabar. En nuestro país existen múltiples formas de violencia que son visibles para todas las personas. Sin embargo, otras permanecen lastimosamente en la invisibilidad. Entre ellas, pocas veces nos damos cuenta de un delito que daña a nuestra sociedad, como lo es el abuso sexual infantil, el cual tiene distintas manifestaciones como son acoso, violación o explotación sexual, prostitución o pornografías infantiles. La violencia sexual infantil, contrario a lo que se piensa, no solamente ocurre en espacios ajenos, ya que se ha comprobado que en la mayoría de los casos tristemente ocurre en lugares aparentemente confiables y seguros, como lo son el hogar o la escuela. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en hogares señala que en el 66.8% de los casos de violencia sexual infantil, la persona agresora fue un familiar. Una niña, niño o adolescente que está sufriendo de violencia sexual puede presentar consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo. También sus padres, sus familias y sus comunidades. Incluyen los riesgos de padecer infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, trastornos psicológicos, estigmas, discriminación, dificultades o deserción escolar, entre muchos otros casos. Es clara la importancia de que se conmemore un día exclusivamente a esta problemática, ya que debe de ser visibilizado. Es una problemática muy importante y que sigue afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo. El abuso sexual infantil es una grave violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular de su derecho a la vida, al acceso a la información, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a vivir una vida libre de violencia, expresados en nuestra máxima ley, precisamente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en nuestro estado en la Ley 573 de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es por esta razón y con fundamento a las atribuciones que corresponden como edil comisionada en prevención del delito, con fundamento en el numeral 2, incisos B, C y D del Reglamento Municipal de Sesiones de Cabildo, así como del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, numeral 4, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás reglamento que se propone a este honorable
Cabildo la propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo el Foro Municipal del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, teniendo como propuesta y sede de este foro la Casa de Cultura del municipio o bien el Auditorio Adela del Toro de la Universidad Veracruzana. La fecha conmemorativa es el día 19 de noviembre, sin embargo hay actividades complementarias de acuerdo a la agenda que ha trabajado CIPINA, encabezado por la licenciada Estefanía Hernández Sánchez, a quien agradezco su colaboración para poder presentar y someter a su consideración este punto. Como lo comentaba, las actividades están programadas de acuerdo a la agenda que se les proporcionó del 17 al 28 del mes de noviembre de los corrientes, el cual incluye pláticas informativas sobre la prevención del abuso sexual infantil, el semáforo del cuerpo, difusión de números de atención y cultura de denuncia e información de instituciones encargadas de la restitución del derecho, principalmente en preescolares y primarias. Quiero mencionar aquí también que a través de la Dirección de Prevención del Delito hemos llevado este programa también a estas instituciones educativas, teniendo un alcance ya a la fecha de la administración de más de 25,000 niños y niñas de esta etapa escolar. El objetivo general es promover una cultura de prevención, identificación y atención ante el abuso sexual infantil. Los objetivos, como ya lo he mencionado, realizar un foro municipal dirigido a madres, padres, tutores y servidores públicos en materia de identificación y atención del abuso sexual infantil. Muchas veces conocemos de casos en las escuelas, padres, madres de familia, como servidores públicos y no sabemos ni a quiénes dirigirnos o cómo ayudar al ciudadano o la ciudadana, al niño, niña o adolescente que esté padeciendo un caso así. También realizar pláticas, talleres a niñas y niños con el objetivo de prevenir e identificar el abuso sexual infantil, minimizando factores de riesgo. Generar una campaña de difusión en medios de comunicación sobre la importancia de visibilizar la problemática, entre otros aspectos que vienen detallados en los anexos que oportunamente se le hizo llegar a este honorable cabildo. Para esto se tiene un presupuesto contemplado de aproximadamente 22,000 pesos. Quiero cerrar mi intervención agradeciendo nuevamente a las ciudadanas que hoy nos acompañan, a la ciudadana Lilia Isabel Cobos Castillos, Tatiana Estefanía González García, Carla Isabel Limón Lizama, así como Sacil Ortiz González. Muchas gracias por tomarse un tiempo, regalarnos un tiempo para venir a participar en este importante punto aquí en la Casa del Pueblo, que es el Ayuntamiento de Poza Rica. Queda a su consideración, compañeras, compañeros, es cuanto. Como moción de orden, a las 15:18 horas se incorpora a la presente sesión el licenciado Daniel de Jesús Yáñez Hernández, regidor tercero, por lo que contamos con la presencia de 12 ediles a esta sesión. A continuación concederemos el uso de la voz a las ciudadanas que tuvieron a bien registrarse a la presente sesión, por lo que se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la ciudadana Lilia Isabel Cobos Castillo, a efecto de exponer su postura a este honorable cabildo referente al tema a tratar. Adelante, ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues el aprobar la promoción de la prevención, así como la identificación y atención del abuso sexual infantil, no solo es una opción obligatoria, también es de manera legal, ética y urgente. Hablar del abuso sexual infantil es hablar de una de las violencias más graves y silenciosas. Solo entre enero y febrero del 2025, 167 casos de abuso sexual infantil, donde Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, que oscilan entre los 10 y los 14 años y que la mayoría es por abuso sexual. Cada acción preventiva de la sociedad protege un futuro y reafirma nuestro compromiso ante una realidad que ocurre hoy, aquí y ahora. Gracias.
Gracias, ciudadana. Ahora se le concede el uso de la voz a la ciudadana Tatiana Estefanía González García, hasta por 5 minutos. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Estefanía González García, madre de una adolescente y ciudadana profundamente comprometida con el bienestar de la infancia y la adolescencia de esta comunidad. Hoy quiero expresar mi reconocimiento y apoyo sincero a estas actividades que buscan prevenir, identificar y atender el abuso sexual infantil, porque este tipo de acciones no deberían ser una excepción ni algo temporal. Son urgentes, son esenciales y deberían ser permanentes. Como madre, sé lo difícil que es hablar de estos temas. Muchas veces preferimos pensar que eso no está cerca de nosotros o que a nuestros hijos no les puede pasar. Sin embargo, callarnos y negar esto es abrir la puerta al riesgo y al daño. Estoy convencida de que esto no se trata de sembrar miedo, sino conciencia. La mejor forma de cuidar a nuestros hijos e hijas es dándoles información, seguridad y acompañamiento. Y esto es justo lo que veo que quieren lograr. Veo también, y es importante resaltar, que esto no puede quedarse solo como una buena intención en este momento. No puede ser una campaña que se apague al terminar este periodo. Este esfuerzo necesita continuidad. Merece quedarse, crecer y convertirse en una política pública firme, estable, que permanezca como parte del compromiso real con la niñez. Esto debe ser un compromiso a largo plazo, que trascienda más allá del tiempo, que esta sea una de esas acciones que marcan la diferencia en la historia de Poza Rica, no solo por lo que hoy hacen, sino por lo que están dejando sembrando para mañana. Yo, Tatiana, como madre y como ciudadana, me sumo a esta idea de hablar, actuar y prevenir, porque eso salva vidas. Nuestras hijas e hijos sepan que su cuerpo es importante, que su voz vale y que no están solos ni ahora ni después. Gracias. Gracias, ciudadana. A continuación, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la ciudadana Carla Isabel Limón Lizama. Adelante, ciudadana. Hola, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Bueno, en mi opinión, creo que el tema del abuso infantil es importante abordarlo y tomarlo en cuenta como autoridades y sociedad de este municipio, porque es un problema real, actual y presente de todos los días en muchas comunidades, escuelas o incluso en un lugar seguro como lo es el hogar. Es un problema que siempre ha existido, pero la mayor parte del tiempo es llevado en silencio por los niños, niñas y adolescentes que terminan siendo vulnerados por este acto. ¿Cómo llegamos a ver el abuso infantil? Que al final de cuentas es una forma de que no lo notamos, pero muchas veces no se logra ver como es abuso sexual. Por ejemplo, cuando los padres tienen relaciones sexuales en el mismo dormitorio o cama donde el niño o niña duerme, o en el hogar, se puede presentar por medio de tocamientos o connotación sexual por parte de algún pariente cercano, algún vecino o personas cercanas a la familia como amigos o vecinos. En este caso es muy importante poner atención a nuestros niños, ya que en algunas ocasiones ellos muestran señales de rechazo hacia algunas personas en específico. Por eso creo y considero que se debe implementar los foros, pláticas para dar a conocer este tema en todas las escuelas y lugares que se nos permita, para así poder orientar a los padres de familia y maestros o vecinos o todas las personas que nos rodean como sociedad. Gracias. Gracias, ciudadana. A continuación, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la ciudadana Sacilja Ortiz González para exponer su posicionamiento. Adelante, ciudadana. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sacilja Ortiz González y soy alumna de nivel superior. Agradezco el espacio que el ayuntamiento le brinda a la ciudadanía al momento de proponer y generar políticas públicas abiertas a la participación de quienes integramos el municipio. El punto del día de hoy es de suma importancia, ya que pone en la mira a las infancias y adolescencias, pero sobre todo visibiliza una problemática social que está presente, como lo es el abuso sexual infantil, en el que niñas, niños y adolescentes son víctimas desde edades tempranas y en ocasiones por tiempos prolongados, en donde puede ser visible o no, por lo que es importante prevenir, identificar y atender esta situación
y que autoridades, madres, padres, cuidadores y sociedad en general reconozcan la importancia de cuidar y atender a la niñez y adolescencia. Los lugares deben de ser seguros para las niñas y los niños. De quienes los rodean, debemos de reconocer sus derechos y poder identificar cuando están siendo dañados. Por eso, realizar un foro municipal permite ver la corresponsabilidad de todas y todos en la protección de sus derechos. Sé que la Secretaría Ejecutiva del CIPINA tiene acciones de promoción de derechos y de temas que impactan de manera directa e indirecta en la niñez y adolescencia, por lo que es importante seguir reforzando sus acciones e identificar las situaciones que están presentes en el municipio para atenderlas de manera óptima y oportuna, reconociendo sus acciones y permitiendo como autoridades el recurso necesario para hacerlas posibles. Gracias. Gracias, Ana. Han concluido las participaciones. Pregunto si alguno de los ediles tiene algún comentario. Adelante, regidora segunda. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Pues celebro el punto de mi compañera Marisol, porque es un punto muy importante crear un foro para que las niñas, los niños y los papás y las mamás sepan de estos protocolos, tengamos información para que se pueda tener esta cultura de la denuncia y poder lograr números más altos en condenas ante este delito tan grave que marca tanto a la humanidad. Desde pequeños se marcan así. Y bueno, pues felicitar también a las asistentes, y por ahí quiero decir algo que recuerdo mucho. Por ahí la psicóloga Isabel y la psicóloga Tatiana, recuerdo mucho que nos apoyaron mucho antes cuando CIPINA o el instituto no tenían lo que hoy tenemos, lo que es ya el CIPINA o el instituto. Ellas nos apoyaban de una manera muy buena, muy altruista, dando terapias y talleres para las mujeres. Son mujeres comprometidas, mujeres que hacen la diferencia. Creo que también las otras participantes deben de serlo así. Son mujeres muy activas, y en esta cuestión de la conciencia social y de lograr que todas estas acciones, de tratar de erradicar todas estas acciones que dañan a las infancias y a las mujeres. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo, por regalarnos estas vivencias y esas terapias en aquellos momentos. Muchísimas gracias. Tal vez en aquel momento no les dimos las gracias públicas, pero hoy se las doy. Muchísimas gracias, de verdad. No saben cuánto nos sirvieron en aquel entonces en el instituto y en el CIPINA. Y bueno, pues obviamente creo que el punto se va a aprobar por parte de todas y todos. Es cuanto. Gracias. Pregunto si alguien tiene otro comentario. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Pregunto si está suficientemente discutido el punto. ¿Sí? Se procede a terminar la votación para la aprobación del punto número 3 del orden del día, solicitando de manera económica el sentido de su voto: a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La propuesta del punto número 3 del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora procederemos con el punto número 4 del orden del día, clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y agotados los asuntos listados en el orden del día, se clausuran los trabajos de la 21ª sesión de Cabildo Abierto del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2022-2025, siendo las 15:34 del día 26 de junio del 2025. Gracias.